sed de Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, como el cielo clama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? Porque clamantes, alma mía, y te turbas. Con tu confianza solamente tu Dios. Sin día no está la vida, de ti me acordaré. Si el mar se atravesé, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia. Canción de noche conmigo estará. Tu canción de noche conmigo estará. Como el cielo clama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Cuando me presentaré una vez más como el cielo, clama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? Porque te abates, alma mía, y te turbas. Con tu confianza solamente tu Dios. Mi alma está batida, de ti me acordaré. Si el mar se atravesé, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia. Canción de noche continua es más, si mi alma está batida, si mi alma está batida, de ti me acordaré. El mar se atravesé,
Hola, muy buenas noches a todos y a todas las personas que nos acompañan en esta noche. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a permitir que sea el Señor ministrando nuestras vidas con su palabra y Él sea el que edifique, transforme a través de su Espíritu Santo por su palabra, que esté transformando nuestras vidas y llevándonos a cada día al entendimiento de lo que es su voluntad. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo. Mi Dios, estamos aquí delante de ti en esta noche, poniendo nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias por cada mujer, amiga, hermana que nos escucha, que está en esta noche. Gracias porque tú, Señor, permites en nuestra vida el podernos en estos momentos pues conectar, estar en este tiempo, en este momento. Nos permites, mi Dios. Pedimos, Señor, juntamente con cada una de mis hermanas, que hables, que sigas edificando con tu palabra nuestra vida, que sigas, Señor, dándonos entendimiento y te reveles a nuestra vida por tu palabra. Queremos, Señor, cada día estar dispuestas, Señor, a podernos cada día, Señor, acercar más a ti. El anhelo, nuestro principal anhelo es conocerte más, es estar en tu presencia, porque entendemos que si no estamos en tu presencia, si no buscamos estar en tu presencia y si no deseamos, Señor, que tu palabra sea lo que prevalezca en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, pues nada, Señor,
podemos hacer y nada, Señor, tendrá fruto y entonces nuestra vida estará sedienta, seca, estará como sequedales de verano, estaremos siempre con esa necesidad porque no la hemos satisfecho en tu presencia, Señor. Ayúdanos. Te pedimos que nos abras nuestros ojos y alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, y tomar de tus palabras poder cada día en esa intimidad, en esa comunión, Señor. Entonces nuestra vida sea transformada y entonces podamos dar realmente un reflejo de tu amor, un reflejo del carácter de Cristo, un reflejo real en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque entendemos que aún nuestras obras, por muy buenas que sean, Señor, son trapos de inmundicia delante de ti. Si nuestra vida no está basada en la fe en Jesucristo, no está basada en una vida de fe, en una vida de confianza en Dios, en una vida dependiente de Dios, de nada nos va a servir nada, Señor. Ayúdanos a comprenderlo y a entenderlo, que nuestra comunión contigo personal es importante, es lo primero que tenemos que cada día, Señor, estar buscando. Y lo demás, Señor, lo demás podremos hacerlos dirigidos y guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Aquí estamos, bendecimos tu nombre y reconocemos que de ti viene toda sabiduría, todo entendimiento y toda palabra que va a fortalecer, va a transformar, va a cambiarnos. Todo es tuyo y para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues le damos gracias a Dios que nos haya permitido. Anteriormente ha habido un poquito de situaciones técnicas. Aquí carecemos un poquito de algunas cosas, pero sabemos que el Señor es bueno y fiel y que de alguna manera en todo tiene un propósito. Nada está fuera de su voluntad. Y bueno, le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente compartir con ustedes esta palabra. Hemos estado viendo los salmos, el Salmo 42 y hoy estamos en continuidad con el Salmo 43 que van de la mano. Estos dos salmos van relacionados y bueno, seguimos viendo cómo el escritor y el que está mostrándonos en estos pasajes, decíamos los hijos de Coré, van a mostrarnos esa parte de su corazón, de cómo ellos estaban, ¿verdad? Decíamos, recordaban en el Salmo 42 cuando conducían a la multitud, ¿verdad? Al Señor, cuando estaban ahí con los hermanos y juntos alabando y adorando al Señor y la presencia de Dios manifestándose en sus vidas. Y claro que son momentos que nosotros no deben quedar solo como recuerdos, sino deben ser momentos que cada día estemos experimentando, que cada día estemos viviendo con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y es aquí donde vemos que empieza a sentir esa sed, ese sequedal, ¿verdad? Esa hambre, esa sed porque había ya conocido esa agua viva que es el estar en la presencia del Señor, el que su palabra se va mostrando en nuestra vida cada vez. Es verdad que vivimos tiempos en los cuales estamos tan apresurados por tantas cosas, todo camina muy rápido, todo se mueve muy rápido y muchas veces eso lo hemos permitido que nos quite los tiempos que nosotros tenemos que dedicar con el Señor a solas, ese tiempo de intimidad, ese tiempo con Dios. Hemos dejado que todo eso robe, quite y incluso llegue hasta destruir nuestra relación con Dios, porque lo hemos permitido, porque nosotros hemos sido parte de esa parte. Y ahorita vamos a ver por qué aquí vemos también eso, que no es que Dios se haya alejado, es que de alguna manera
las circunstancias y todo habían hecho que se alejara, que ya no volviera a tener esa experiencia de la presencia de Dios en su vida, ese mover de Dios. Y muchas veces vemos que el contexto de todo este salmo, decíamos, en un momento de exilio, es decir, que había estado alejado del lugar, ¿verdad? Donde se adoraba, donde adoraba a Dios en el monte Sión, donde se adoraba. Y bueno, por muchos motivos y circunstancias, hoy en día sabemos que puede haber los mismos motivos, quizás, ¿verdad? Que nos empezamos a fijar en otras cosas, nos empezamos a poner los ojos en todo menos en estar en esa presencia con Dios. Pero tenemos que enfocarnos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si efectivamente hoy en día estamos al pendiente de tantas cosas, como mujeres, como madres, sé que muchas veces los hijos, hoy en día las tareas, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos difíciles donde tenemos que ser ahora el maestro, ¿verdad? O la maestra de la casa con los hijos, estarlos enseñando, instruyendo. Y efectivamente, ¿cuántas saben que esa labor, ¿verdad? De mujer, de madre, de maestra, pues es una labor que nuestro Señor a través de su palabra nos los ha encomendado, que no es el hombre, ¿verdad? Muchas nos podemos a veces quejar o a veces hasta murmurar, ¿verdad? Contra las maestras o autoridades que Dios ha puesto porque ha permitido que de alguna manera en este tiempo ahora los papás, las mamás estén en casa con los hijos, estén en esa continuidad al pendiente de su vida también escolar. Y pareciera que se salió de las manos, ¿verdad? Pareciera que todo esto es una injusticia, todo esto es un abuso, no sé cómo el mundo lo ha estado viendo, pero tú y yo tenemos que verlo con los lentes, ¿verdad? Decíamos, el pastor decía hace unas prédicas, con los lentes de la palabra, debemos ver cómo Dios mira las cosas y efectivamente tenemos que verlo como Dios lo ve, porque realmente es una gran oportunidad, la tienes que ver así, amada hermana, como una oportunidad de crecer, una oportunidad de no hacernos irresponsables de la situación aún escolar de nuestros hijos. Yo sé que a veces puede ser frustrante si tú no tienes a la capacidad escolar también, ¿verdad? Como para poder sostener o solventar todo esto, pero Dios te dará la ayuda, porque Dios es un Dios que sí, efectivamente nos permite estar en pruebas, pero también nos da juntamente con ello, ¿verdad? La salida, la entrada, el poder como con su sabiduría poder resolver las situaciones. Y siempre que sea con la verdad, nunca hagas uso de la mentira o del engaño como para tú llevar a cabo tu responsabilidad. No lo hagas. Eso no le agrada a Dios y lo que Dios le agrada es que seamos siempre íntegros, íntegras, verdaderas. Y Dios nos da la ayuda, de verdad. Yo he visto como en otras áreas de mi vida, como es la laboral también, el Señor da gracia cuando nosotros somos verdaderos, cuando decimos las cosas como son, porque a todos nos suele pasar los errores. El punto es realmente reconocer y querer verdaderamente seguir adelante. Entonces vamos a ver aquí cómo realmente en el Salmo 43, que son solamente 5 versículos, en los cuales pues también nos va a dejar ver Dios a través de este salmo, cómo pide a Dios también y le dice, ¿verdad? En el Salmo 43:1 dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame, dice, de gente impía, dice, y del hombre engañoso e inicuo. Aquí vemos algo bien importante. Dice la palabra júzgame. Júzgame. Vamos a ver aquí a Miqueas, ¿verdad? Miqueas, capítulo 7, versículo 9. Acompáñame a Miqueas. Con el profeta Miqueas. Estamos ahí, Miqueas, capítulo 7,
versículo 9. Y bueno, vamos a darle lectura. Dice, la ira, dice, de Jehová soportaré. Dice aquí, ¿verdad, Miqueas? Dice, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Bueno, aquí en esta parte de Miqueas vemos que en el capítulo 7 habla de la corrupción, ¿verdad?, moral que había estado en el pueblo de Israel. Y vemos cómo verdaderamente habían caído en esa desobediencia por esa condición en la que estaban. Pero vemos en el versículo 9 cómo Jehová les trae libertad, luz. Ajá. E incluso podemos verlo desde el 8. Tu enemiga mía, dice, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová, ciertamente, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Aquí hay algo importante, el reconocer, ¿verdad? El reconocer que hemos pecado, el reconocer que he desobedecido, que he fallado, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Aquí también, efectivamente, está reconociendo, vemos en Miqueas cómo se está reconociendo, y es lo que va a traer la luz y la libertad. Aquí nosotras, en el Salmo 43, cuando está diciendo, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede juzgarnos, amadas hermanas, para condenación, ¿verdad? Es el único que nos puede decir, y como conoce nuestro corazón, Él sabe cómo estamos actuando y por qué estamos actuando así. Y es el único que nos puede mostrar, realmente la condición en la que nosotros nos encontramos, la condición en la que tú y yo nos encontramos. Y entonces dice, oh Dios, y defiende mi causa. Es decir, tú que me conoces, tú que sabes, defiende mi causa, Señor. No me voy a defender yo, no voy a buscar yo defenderme, sino que tú defiéndeme, Señor. Sé tú el que me defienda. Y entonces pide, es una plegaria, una petición, es eso que lo lleva a pedir y a decir, ¿verdad? Líbrame, efectivamente líbrame. Miren, pero antes de eso quiero que vayamos a 1 Corintios 4:4, donde podemos nosotros constatar quién es nuestro Dios, que nuestro Dios tiene un atributo aquí. El atributo que tiene nuestro Dios. Que Él es justo. Y Él juzga con justicia. Nuestro Dios es alguien que juzga con justicia. Y dice en 1 Corintios 4:4 dice aquí, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí Pablo también nos deja ver, ¿verdad?, que él decía, yo no tengo, mi conciencia no me dice, ¿verdad? Mi conciencia no me muestra que haya una mala conciencia. Yo no me puedo justificar a mí mismo. Al final el que juzga y el que juzga mi causa es el Señor. Es decir, Dios que conoce nuestra conciencia y conoce nuestro corazón, es el único que nos puede juzgar. Nosotros no podemos hacerlo. Él es el que nos juzga. Y por eso es que hemos de ir a Él. Hemos de ir con Él para que Él nos deje ver, para que Él nos muestre, ¿verdad? Para que así como vemos que aquí el salmista está diciendo y está mostrando realmente esta necesidad, porque es una necesidad, ¿verdad?, de ser
juzgado por el Señor, de ser defendida su causa. Porque veíamos en el Salmo que verdaderamente, a pesar de la situación que se encontraba, ¿verdad? Alejado de poder adorar en la presencia, de poder acercarse, porque sabía y reconocía que había algo quizás que solamente Dios podía mostrarle, podía dejarle ver. Incluso vemos que sus enemigos se levantan, y por eso es que también él pide: líbrame de gente impía, porque también, a pesar de la situación que él estaba pasando de necesidad, ¿verdad? Una necesidad de sed, una necesidad de hambre. Cuando uno tiene esa necesidad de Dios, es que estamos vivos, ¿verdad? Porque si un muerto no puede sentir, un vivo sí. Entonces, a veces nos sentimos nosotras como que mal, ¿no? Y decimos: ay, ¿por qué pues no me debería de sentir con esa necesidad de Dios, porque pues está conmigo? Pero muchas veces sí la sentimos, y incluso la queremos, la anhelamos, porque sabemos y reconocemos que realmente nosotros nos hemos alejado. Esa es la realidad, que cuando nos alejamos, entonces entra esa sed y esa hambre, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos lleva hacia Él. Y aunque nosotras a veces hemos saciado esa sed con otras cosas, ¿verdad? Hemos saciado esa sed a lo mejor con un negocio, hemos saciado esa sed con cosas materiales, hemos saciado esa sed con a lo mejor con estar con los hijos, con el esposo, ¿verdad? O hasta ir a la congregación, nada más por ir, pero en realidad mi sed debe estar canalizada y enfocada en Él, en su presencia, en tener tiempos con Él a solas, en donde podamos ser llenas de su Espíritu Santo, saturadas de su palabra, para que fortalezca nuestras vidas. Es algo que tenemos que ir buscando día con día, es algo que se aprende, es algo que se empieza a manifestar también por medio de Dios en nuestra vida. Y entonces vemos cómo pide librar de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque está el riesgo de que seamos engañadas, el riesgo de que seamos por nuestros enemigos atacadas, ¿sí? El desánimo es un enemigo, la depresión es otro enemigo, la frustración. Y entonces todos esos enemigos se pueden estar levantando en nuestra vida. Pero cuando nosotras reconocemos que necesitamos de Él, es esa sed, es porque estamos vivas, y eso es bueno. Eso es bueno porque nos está dando a entender que realmente estamos vivas, y que realmente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos está pidiendo que vayamos a su presencia, que pasemos tiempos con Él. Preocupémonos cuando tú no sientas esa sed y estés alejado de Dios, y estés más lejos, ocupado o ocupada en muchas otras cosas, y jamás tengas esa sed. Ahí sí hay que preocuparnos, ¿verdad? Porque entonces nadie que está vivo puede tener sed. Solo los que están vivos pueden tener sed y hambre. Entonces demos gracias a Dios, porque aún esas circunstancias suceden y pasan para acercarnos más a Dios, para que vayamos más a Él. Entonces aquí vemos cómo, fíjense, en Primera de Pedro 2:23, acompáñame ahí a la escritura, en Primera de Pedro 2:23. Aquí lo tengo, la pluma, dice. Mira, Primera de Pedro 2:23 dice: aquí dice que aquí vemos algo bien hermoso, que es
nuestro Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Porque aquí Pedro está dando testimonio, dice, cuando padecía, no amenazaba, sino que pasaba, encomendaba la causa al que juzga que justamente. Aún nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El ejemplo a seguir. Él es el ejemplo a seguir. Él dejó la causa a quien juzga justamente. Sabemos que nuestro Dios es el que juzga justamente. Él es el que nos va a librar. Él es el que nos va a defender. Es de Él. Entonces aquí vemos al salmista que realmente lo estaba reconociendo y por eso se acercaba a Dios y le pedía que lo juzgara, que defendiera su causa, ¿verdad? Que lo librara. En el 2 dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Él reconociendo que Dios es su fortaleza. ¿Cuántas de nosotras reconocemos que Él es nuestra fortaleza? ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta que lo estamos reconociendo como nuestra fortaleza? Cuando nosotras tenemos una debilidad, ¿cierto? Cuando nosotras nos sentimos en debilidad o estamos en debilidad y vamos a Él para fortalecernos, es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor y lo único que deberías de hacer cuando hay debilidad en tu vida. Que Él sea tu fortaleza, que de Él te agarres, de Él a Él vayas. ¿Por qué? Porque vas a recibir, porque vamos a recibir su fuerza. Fíjense que a pesar de que nosotras a veces somos pues necias, a veces sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, a veces en nuestra propia persona, y sabemos que tenemos que tener cuidado de la salud, por ejemplo, o de ciertas cosas en nuestra vida, que muchas veces no lo hacemos, entonces nos vienen las situaciones y después entonces pues corremos, ¿verdad? Gracias a Dios que hoy puedes correr y yo puedo correr a los pies del Señor y a decirle, Padre, ayúdame, perdóname, o nuevamente me confié, me autoconfié en mí misma. Pero ya no, Señor, ayúdame. Yo quiero, Señor, caminar dirigida por ti, porque es lo mejor que yo debo hacer y así solamente puedo darte honra y gloria a ti. Entonces, cuando vemos esto es lo que estaba pasando con el salmista. Realmente él quería volver a esos momentos de darle la gloria al Señor, a esos momentos donde él estaba dirigiendo y conduciendo a la multitud también en la presencia de Dios. Se estaba recordando de ese momento y él quería nuevamente volver. Habla de esa parte, por eso es una sed y un hambre que se da, porque yo no puedo tener sed si no he probado de esa agua, si yo no he conocido de esa agua. Cuando uno conoce la presencia de Dios y uno se ha sumergido en la presencia de Dios, en su palabra, cómo te conmueve, cómo te fortalece, te sacia, cómo dices, ya entendí el por qué esto y por qué aquello. Cuando la palabra de Dios hace eso, eso hablamos de estar en la presencia de Dios y de alegrarte por la misericordia de Dios que hace a tu vida. Entonces, ya cuando no lo tienes porque has descuidado tu relación con Dios, porque te has alejado, porque te ha ganado más o porque has querido saciar esa sed, ya no con Dios, sino con otras cosas, entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en que dices, es que no me sacia, aunque ya quise saciarme con el entretenimiento quizás, ¿verdad? Con el celular, con el Facebook, y de plano, o sea, termino igual o peor. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, cuando tú has experimentado estar en esa presencia de Dios, tú sabes que a quien necesitas es a Él. Tú lo sabes. Y cuando tú vas a Él, porque precisamente aquel salmista, él mismo se abatía, su alma estaba abatida por lo que ya estaba él experimentado sin estar en esa presencia de Dios.
Entonces, pues hasta sus enemigos se le habían levantado. Miren, que se nos levantan los enemigos. Uno de esos enemigos, ¿sabes cuál es? El miedo. El miedo se te puede levantar. La incredulidad, la duda, por la falta de estar en la presencia de Dios. Claro que sí. Y entonces esos enemigos, obviamente, Señor, líbrame. Líbrame porque tengo miedo. Porque ¿qué tal? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Y de verdad, se levantan, pero ha sido a causa de que nosotros hemos entonces permitido. Y entonces, ¿qué sucede? Pues invade, ¿verdad? Invade. Y entonces, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y dice, y si aún he de alabarle por su salvación. Espera en Dios. Entonces siempre tengo, de momento cuando nosotros no estamos llenándonos de la presencia de Dios, los enemigos se levantan y entonces ponemos los ojos en eso y eso nos abate, se abate en nuestra alma. Pero cuando nosotros quitamos la mirada de eso y la ponemos en quien debemos ponerla, entonces diremos, ¿verdad? Diremos, esperaremos en ti, Señor. Entonces dejaré mi causa a ti y tú me defenderás, tú me librarás. Entonces tú eres mi Dios de mi fortaleza. Entonces, porque Él es ese Dios de mi fortaleza, aun aunque el salmista se preguntaba, fíjense, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? O sea, preguntándose a él mismo, o sea, ¿por qué estaré si yo sé que en la presencia de Dios? Si yo sé que al alabar a Dios, a levantar su nombre en alto, a poner mis ojos en Él y no en las circunstancias, va a ser lo mejor que debo hacer. Y me va a ubicar en el lugar donde estoy por su gracia y misericordia. Entonces, nosotras tenemos que aprender a ir a su presencia, aprender a tener peticiones, necesidad, esa necesidad que surge del entendimiento de lo que Él es para nosotros. El versículo 3 dice, envía tu luz y tu verdad. Es decir, que Dios, nosotras tenemos que dejar que Él envíe su luz, que Él envíe su verdad, porque estas me guiarán. Su luz, su verdad, su palabra, ¿verdad? El Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies, que tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Entonces su palabra, es su palabra. Miren, acompáñame también a Miqueas 7:8. En Miqueas 7:8 dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová que será mi luz. Este versículo lo habíamos leído hace rato, ¿verdad? Con Miqueas 7:9, y ahorita vemos el versículo anterior hablando de que Jehová es nuestra luz también. También como en el Salmo 119, 105 nos habla de que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Entonces vemos cómo Él con su palabra nos guía, nos conduce, nos da dirección. Y podemos ver entonces cómo seremos realmente alumbrados nuestros ojos de nuestro entendimiento y podremos ver con claridad, podremos distinguir de la mentira, ¿verdad? Por la verdad. Podremos distinguirlo. Podremos entonces separar. Podremos entonces elegir. Y entonces nos irá bien, porque hemos elegido por la luz y la verdad, que es Él. Entonces, cuando
yo voy a Él, cuando yo entro en su presencia, cuando me sumerjo en un tiempo de intimidad con Dios, yo recibo de Dios. Yo ofrezco una ofrenda de gratitud, de reconocimiento a nuestro Dios, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres santo, tú eres sabio. Ayúdame, muéstrame, Señor, enséñame, encamíname en tu verdad. Y entonces el Señor, cuando tú lo estás diciendo de corazón, porque tú estás deseando estar en su presencia, Él le va a empezarte a mostrar. ¿Cuántas les ha pasado que Él nos trae a la mente y nos recuerda quizás lo mal que nos comportamos en ese día? O las palabras que dijimos. Y entonces, de momento, sabes que el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces? Señor, perdóname. Señor, perdóname, te fallé. Señor, he cometido esto delante de ti, perdona. ¿Y cuántas saben que Dios, en el momento que tú confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas la misericordia de Dios? Entonces Dios te perdona y te da una convicción por medio del Espíritu Santo de que te ha perdonado. Y cuando tú sabes que eres perdonada por el Señor, surge de ti gratitud. Esa gratitud de decir gracias, Señor, porque has perdonado mis pecados, mis desobediencias, mis necedades que yo contra ti he cometido. Y entonces, ¿qué sucede? Está siendo iluminada, esta es la luz, la verdad de Dios está manifestándose, se está manifestando en tu vida, porque estás entendiendo, porque sabes de lo que te tienes que arrepentir, porque entonces ahora entiendes que tienes que caminar en un corazón recto, en un corazón que le agrade a Dios, ¿verdad? Actos, con actitudes, carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces todo eso es entrar a su presencia, se manifiesta. ¿Qué sucede cuando no lo hacemos? Pues no se puede seguir siendo transformado, no se puede seguir siendo cambiado, porque nosotros podemos justificar nuestros actos, nuestras actitudes, pero cuando entramos a su presencia, no, Él nos hace ver con claridad. Por eso aquí el salmista decía, envía tu luz y tu verdad para que yo pueda ver aún en esta situación, en esta circunstancia que estoy viviendo. Quiero ver cómo tú miras las cosas para que me guíes. Él tenía la necesidad, dice, estas me guiarán. Él sabía y estaba seguro de que sería guiado. Dice, me conducirán a tu santo monte. Efectivamente, yo te voy a decir algo, hermana, amiga, que me oyes. Nosotras no podemos a veces en nuestra propia fuerza entrar a intimar con Dios. Es necesario que clamemos, que pidamos su ayuda para que entremos a ese santo monte y podamos permanecer en su presencia. Porque de lo contrario lo que va a pasar es de que me voy a querer ir ya a hacer otras cosas. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero cuando entramos en su presencia, mira, se te puede pasar 1 o 2 horas y dices, Señor, y creo que terminas hasta, de verdad, lo creo porque me ha pasado, terminas en el momento exacto y preciso, porque el Señor lleva ese momento contigo, está contigo hablando, está contigo sanando, está contigo restaurando, está contigo corrigiendo. Y entonces por su palabra, acuérdense que tenemos que llenarnos de su palabra, la palabra de Dios va junto en esa intimidad, no va separada. Hablamos de una intimidad con Dios donde entras en oración, en la palabra, en la alabanza. Ahora, el orden, Dios a cada una nos va llevando. A veces puede ser que sea que empieces leyendo la palabra de Dios o estudiándola. Y en ese estudiarla, entonces te llega algo que entendiste que no habías entendido y que ahora lo comprendes con claridad. Y dices, Señor, gracias. Y el Espíritu Santo te puede llevar allí a alabar a Dios, a adorar a Dios con eso que tú ya recibiste de Él. O te puede llevar, dependiendo de lo que estés estudiando, te puede llevar a doblar tus rodillas y a pedir.
Señor, yo te pido por esta situación o por esta persona. O sea, sí me explico. Entonces la parte de intimar con Dios va de la mano con todo, pero no es algo rutinario, porque Dios es, siempre hay algo especial, hay un tiempo en donde te da descanso, en otro momento te pone a clamar a Dios por una necesidad, en otro momento te pone a interceder por tu vida, por tu familia. O sea, siempre Dios va a ser diverso en sus formas de cómo nos va dando o conduciendo para poderle conocer, para poderle cada día más conocer, entrar a su presencia. Por eso dice, me conducirán a tu santo monte. Efectivamente, entre más entramos a la presencia de Dios, más nos conduce a estar con Él. Y a tus moradas. Dice, aquí cuando dice monte santo, miren, el Salmo 3:4, aquí en el Salmo 3:4 dice, con mi voz, dice, clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Nosotros vamos, clamamos al Señor, y Él nos responde desde su monte santo, es decir, en su presencia. Estando allí con Él, Él nos muestra, Él nos conduce y Él nos deja ver. Dice, entraré en el 4, dice, el Salmo 43:4, dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Fíjense cómo el salmista no se quedó en que estaba abatida su alma, sino que aunque estaba abatida, aunque estaba él en esa necesidad, él volteó a ver al Dios de su salvación. Él entonces dice, entraré al altar de Dios. ¿Por qué? Porque ha mostrado su confianza en Dios. Para que él diga esto, ha mostrado su confianza en él. Ha dejado que sea Dios el que obre en su vida. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío, y te alabaré. Vemos una comunión, una intimidad con Dios. Cada uno de estos salmos nos deja ver el cómo intimar con Dios, el cómo Él también responde, el cómo nosotros nos podemos acercar a Él, y nos confirma a ti y a mí en esa comunión con Dios. Mira, acompáñame al Salmo 71:23. De cómo, Salmo 71:23, de cómo la alegría y el gozo deben estar en nosotras, ¿verdad? Dice, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Nosotras hemos sido redimidas, ¿verdad? Perdonadas, es decir, que hemos sido perdonadas por nuestro Dios. Entonces, nosotras podemos alegrarnos y gozarnos, ¿sí? En el Dios de nuestra salvación, en aquel que nos ha salvado. Por eso es que dice el salmista, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Él es la alegría de mi gozo. ¿Por qué hay alegría en nosotras? ¿Por qué hay gozo? No debe ser porque, pues si se acercó mi hijo a Dios, pues ya hay alegría y gozo, ¿verdad? Si mi esposo se convirtió, también hay algo. Sí lo hay, cuando realmente hay una conversión en alguien, en nuestros familiares. Claro que también está la alegría y el gozo. Sin embargo, nuestra mayor alegría y gozo debe ser que Él nos ha salvado. Él nos ha redimido. Nuestro Dios nos ha perdonado. Nos ha perdonado cuando nosotros hemos ido. Cada vez que hemos ido a su presencia, Él nos ha perdonado. Él ha perdonado tus pecados y mis pecados. Nos ha perdonado. Esto no significa que la consecuencia, ¿verdad?, no va a venir. No, la consecuencia sabemos que la deja venir. De esta manera tenemos que aprender, ¿verdad?, a efectivamente a buscar más del Señor para no pecar,
constantemente en lo mismo. Tenemos que aprender a darle respuesta a Dios de un cambio verdadero en nuestro corazón. Acuérdense que Él nos muestra nuestra condición, pero nosotros determinamos voluntariamente obedecer. La obediencia es por voluntad. Entonces tenemos que aprender a aprender cuando Dios nos muestra nuestra condición. Hay quienes todavía se quedan ay no, ¿por qué estará el pastor hablando eso? ¿Qué sabe de mi vida? ¿Verdad? Y todavía nos quedamos ahí. Ya necesitamos pasar a la parte de, Señor, yo vengo para escucharte a ti, para que tú me hables, para que tú me digas qué es lo que hay en mí. Y entonces, si ya estoy viendo que está hablando el Señor por su palabra a mí, es porque está interesado en mí, porque Él quiere que yo le dé la respuesta de obedecer, la respuesta de darle una respuesta de obediencia a eso que nos está pidiendo. Entonces, claro que es algo que nosotras tenemos que alegrarnos y gozarnos en el Dios de nuestra salvación, porque no solamente es la salvación que ya tenemos, sino aún todo lo que nos sigue dando el Señor, esa herencia, esas bendiciones espirituales que nos sigue dando, nos sigue llenando. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad, por Él y para Él. Son todas las cosas. Todas las cosas. Y eso es lo que anhela una hija de Dios, ¿verdad? Anhela darle a Dios todo, todas las áreas de su vida, todo lo que hace, ¿verdad? Lo hace para Dios. Hagámoslo como para el Señor. Es así como nosotros le damos gloria y honra a Él. Pero siguiendo aquí en el Salmo, vemos que esa alegría, el salmista empieza a enfocarse en Él, en Dios, en su Dios. ¿Verdad? Entonces te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, te alabaré entonces. ¿Por qué? Porque vendrá tu respuesta. Porque también tú responderás, Señor, a mi necesidad. Porque tú me mostrarás tu luz y tu verdad. ¿Cuántas le hemos dado gracias a Dios por eso? Porque nos ha mostrado nuestra condición. Y su luz nos ha dejado ver toda la oscuridad, todas las tinieblas que muchas veces todavía en nuestro corazón siguen o se muestran o se ven. Pero gracias a Dios, gracias a nuestro Dios, para que podamos ser limpiadas, podamos ser cada día perfeccionadas en su amor. Entonces el salmista en el versículo 5 nuevamente vuelve a decir, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, espera en Dios. Es como si le estuviera hablando a su alma, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotras nos hablamos a nosotros y nos decimos, o sea, ¿por qué estás así? O bendice, alma mía, Jehová, ¿verdad? También en una parte del salmista también le habla a su alma. Esto es algo del ser humano que podemos hacer. El punto no es quedarnos ahí, ¿verdad? Sino que poner nuestros ojos en aquel que puede levantarnos, el que puede fortalecernos. Dice, ¿por qué te abates? Dice, alma mía, oh alma mía, dice, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, es decir, pon tu confianza en Él y espera confiadamente que Él obrará para bien. Él hará, Él nos librará, Él nos juzgará, Él defenderá la causa, Él nos dará y enviará su luz y su verdad. Él lo hará, Él hará, porque tiene propósitos y planes. Porque aún dice, aún, y Él enfoca su adoración a Dios, su gratitud a Dios, porque aún te he de alabar. He de alabarte, Señor. He de darte alabanza, adoración, salvación mía, dice, y Dios mío. Es decir, que a pesar de la situación, ¿verdad?, en la que nos encontremos, el por qué hayamos estado en esa sed, en esa hambre, en ese sequedal, ¿verdad?, por la causa que haya sido, no te quedes ahí, no nos quedemos ahí, vayamos al agua viva, vayamos a esa fuente de agua que es nuestro Señor Jesucristo,
a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, nos fortalece cuando nosotros vamos de todo corazón para que Él obre y se manifieste. Él está deseoso de manifestarse en nuestras vidas. Él quiere porque Él desea que nosotros nos acerquemos, para que entonces la obra de Dios en nosotros se vaya formando, vaya continuando, y nosotros cada vez más vayamos teniendo claridad y caminando en su buena voluntad, agradable y perfecta. Que Dios nos ayude, que Dios nos esté dando más de Él. Aquí podemos darnos cuenta de que nuestra vida debe de dar ese gozo. Algo que también identificamos este salmo es con Habacuc. Incluso Dios ha estado hablando a través de otros siervos de Dios, pues, en el libro de Habacuc, ¿verdad? Y aunque la higuera no dé su fruto, y aunque la vid no dé su fruto, y la higuera no florezca, con todo dice, en Jehová me alegraré, en el Dios de mi salvación. Y efectivamente tiene que ver también con identificándose con el profeta Habacuc. Es decir, que debemos de alegrarnos por nuestra salvación. Así no veamos aún en nuestra situación porque hemos alejándonos, pues sí, viene eso, pero ve y busca. Porque cuando vamos y buscamos la presencia de Dios, entonces vamos a ser saciados. Y no está mal que vayamos a buscarlo. ¿Por qué? Porque el buscarlo verdaderamente, el buscarlo te va a saciar. La sed y el hambre que tenemos de Dios es porque estamos vivos, es porque realmente estamos reconociendo que necesitamos a Él. Entonces lo debemos hacer con todo nuestro ser y darle gracias, alabarlo, a pesar de que haya o no haya, ¿verdad? Estemos viendo todo lo contrario o no entendamos el por qué se hacen las cosas, el por qué pasan las situaciones. Sin embargo, siempre le debemos de alabar y agradecer por su salvación, porque Él nos ha redimido, ¿verdad? Y ya entenderemos después, si empezamos a escudriñar más la palabra y tenemos más tiempos con Dios en comunión, claro, Dios nos revela, Dios nos muestra y nos va a mostrar más de su voluntad, porque Dios quiere darlo, pero mientras tanto, alabemos su nombre. Demos gracias y gocémonos y alegrémonos por el Dios de nuestra salvación. Siempre sea ese nuestro motivo, el que Él nos ha salvado, el que Él nos ha redimido. Que lo alabemos siempre y el Señor estará con nosotros en nuestra vida. Vamos a darle gracias, Padre. Damos gracias, Señor, por tu gran bondad, por tu gran amor, porque tu palabra una vez más nos afirma, nos confirma lo que tú has estado hablando a través de tus siervos en todas las enseñanzas que podemos nosotros escuchar o aún nosotras recibir del pastor en el cual estamos siendo congregados. Gracias, Señor, porque tú estás uniendo, tú estás haciéndonos ver que siempre tengamos ese corazón gozoso, alegre, porque queremos, Señor, siempre reconocerte a ti. Así que nuestra alma a veces se abata por tantas cosas, que tú seas nuestra fortaleza siempre. Que el que nos juzgue y el que defienda nuestra causa seas tú, no importando, Señor, lo que estemos pasando, sino viéndote a ti. Gracias, mi Dios. Gracias por tu verdad y por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Cuando me presentaré ante Dios, como el cielo, nadando en esa agua, así clama por mí mi alma. Mi alma tiene sed de Dios mío.
confianza solamente en tu Dios. Mi alma está abatida, de ti me acordaré. Sí, Señor, nos acordaremos de ti. Pues alabemos al Señor, démosle la honra y la gloria a Él. Sigamos en nuestras casas buscando su presencia, momentos con Dios, tiempos con Dios, para que podamos cada día recibir su fortaleza y le demos a Él siempre la primacía en nuestra vida. Dios les bendiga a todas, hermanas, amigas y hermanas, a todas las que nos acompañan. Dios les bendiga y pues nos estamos viendo, primero Dios, si Dios lo permite, en la siguiente semana.